Mangas Verdes. Escucha lo natural. Y estamos de aniversario porque el Colegio Oficial de Ingenieros de Montes acaba de celebrar este mes, el pasado día de San Francisco de Asís, el 4 de octubre, los 175 años de la creación en España de la ingeniería de montes. Una profesión que tiene mucho que ver con los asuntos de los que hablamos en este programa, con la conservación de la naturaleza y con su cuidado de la mejor manera posible, la concienciación también de la población. Hoy hablamos con Eduardo Rojas Brial, que es decano de este Colegio Oficial de Ingenieros de Montes y que está con nosotros en el programa. Eduardo, saludos. Buenos días. 175 años separan la realidad forestal de España en el siglo XIX, 1848, de la realidad actual. Una realidad que históricamente, a pesar de todos los problemas que tenemos hoy día en los montes, creo que es bastante mejor que la que había hace 100 años, ¿no? Sin lugar a dudas. Había en ese momento mucha población rural, fruto de las consecuencias de las guerras napoleónicas y las guerras carlistas y la inestabilidad que hubo. España no entró en la revolución industrial como otros países, entró tarde, y eso supuso pues todavía un siglo de mucha presión sobre nuestro territorio. Ya había sido había mucha presión también en el siglo XVIII por la construcción naval, fundamentalmente, y otras demandas, y ese abandono rural que hemos tenido a partir de finales del XIX y sobre todo a lo largo de la primera mitad del siglo XX se retrasó y llevó a una importante degradación de nuestro territorio. ¿Cómo nace esta escuela, este Colegio Oficial de Ingenieros de Montes? Bueno, el colegio es realmente del año 54, aunque la asociación, que estamos muy estrictamente vinculadas desde finales del XIX. La profesión y la ciencia forestal nace en Centro Europa como una hija de la Ilustración. Realmente a lo largo del siglo XVIII se va produciendo primero el principio de sostenibilidad definido por Karlovich como Nachhaltigkeit en alemán o durabilité en francés, y a partir de ese principio empiezan una serie de, de especialistas a derivar toda cómo lo hacemos operativo. Hay que tener en cuenta que en el bosque la renta del capital es lo mismo, cosa que en la agricultura no es el caso. Una cosa es la tierra, otra cosa es el fruto, pues el trigo, las patatas y demás. Con lo cual es imposible en la agricultura, excepto que se erosione el suelo, perder el capital. Pero en el bosque, si sobrecortamos o cortamos mal, nos podemos al final quedar sin bosques. Entonces, la ciencia forestal surge en las montañas más metálicas, las que están entre Dresden y Praga, para entendernos, una zona con muchos metales, donde un ingeniero de minas pues se da cuenta que el recurso es renovable, pero que al ratio que estaban cortando pues iba a acabar. Y la única energía que se conocía entonces era la madera, porque la minería todavía no había empezado de una forma, la minería de carbón no había empezado fuertemente. Entonces se va decidiendo a lo largo del 18 pues todas las herramientas del inventario forestal, de la ordenación de montes, para que un recurso que tarda 100 años en reponerse no se sobrecorten. Y están operativas prácticamente al filo de la Revolución Francesa, pero realmente las escuelas forestales arrancan en ese finales del siglo XVII, principios del XIX, alrededor de Centro Europa, en las zonas, digamos, entonces cuando existía Alemania, de lo que, digamos, era la zona germanoparlante, más el noreste de Francia. De hecho, la facultad francesa está en Nancy, la escuela francesa, y también en Rusia. Uh-huh. Y de hecho, el centro formativo más antiguo continuado es el de San Petersburgo, de 1803. Y de ahí se expande esa ciencia a lo largo de todo el continente, y en el caso español, Isabel II beca a propuesta del embajador en Dresden, en Sajonia, español allí, beca a 10 jóvenes españoles a estudiar esa carrera en la escuela de Tarant, que era la más prestigiosa y de las primeras de Alemania, bueno, realmente de Sajonia, no había Alemania en ese momento, y ahí se expande la ciencia forestal, que luego deviene con su principio de sostenibilidad, sobre todo si usamos el alemán o el francés, en lo que sería el moderno principio de sostenibilidad. Cuando Gro Harlem Brundtland en 1987 redacta el documento con otros aspectos de nuestro futuro común, que será la base de la cumbre de Río del 92, rescata ese principio y lo aplica universalmente. Pero el origen viene de ahí, es decir, no
un recurso que es vivo y renovable, nunca aprovecharlo, pero de una forma en la cual no nos carguemos nunca el capital y lo mejoremos. Entonces, a ese principio, digamos, Sí. era el principio fundamental, como los principios, digamos, éticos de la medicina o de la abogacía, pues el principio fundamental que guía la actividad forestal y que obviamente se traslada a nuestro país a mediados del siglo XIX, en ese momento tan de degradación de nuestros bosques máximo de la historia. De esos 10 primeros becarios a todas las actuales generaciones de ingenieros, ¿cómo andamos en este momento de profesionales? ¿Hay suficientes? ¿Es una carrera muy solicitada, poco solicitada? Bueno, ha sido una carrera que históricamente, hasta hace unos 40 años, estaba muy vinculada a la administración. El 90%, 80% de los profesionales trabajaban en la administración forestal, en España y en muchos otros países europeos exactamente igual. Y eso ha ido cambiando. Le ha aparecido también, obviamente, las administraciones autonómicas, que son las sustantivas en competencias. Luego también la administración local aparece, empresas públicas. Y hoy en día el perfil está mucho más diversificado. También hay muchos compañeros en la industria, empresas de servicio, en múltiples lugares, ¿no? Y como evidentemente los terrenos forestales son los menos productivos, lo que no ha servido para agricultura, y además tienen una rentabilidad relativamente modesta directamente, porque los servicios ambientales hasta fecha de hoy se reconocen pero no se pagan, no ha habido un sector privado excesivamente potente, excepto en el noroeste, que los bosques son más productivos. Y esto pues ha generado no un interés excesivo de las generaciones jóvenes, con todas las excepciones, pero sí notamos en los últimos 5 años, todas cuestiones de bioeconomía, especialmente del uso de la madera en la construcción, como biomasa para energía y otros usos, que está habiendo un cambio potente. También por otras razones de temas de infraestructuras verdes en las zonas próximas a las ciudades, donde también básicamente el anillo verde Vitoria, que le da tanto hoy protagonismo, pues lo diseñó y lo ha implementado ingenieros de montes. Uh-huh. Con lo cual está habiendo un cambio muy rápido que ha llevado a que la demanda y la oferta estuviesen más o menos equilibradas, pero en un volumen relativamente modesto de personas, donde nacían titulados cada año a nivel máster y 200, 300 a nivel graduados. Ahora, estos 5 o 6 años ha habido un calentamiento de demanda enorme, también en otras ingenierías, y no hay una aportación de las universidades porque tiene un decalaje temporal. Sí que notamos en los últimos 2 años, yo trabajo en la universidad, lo veo hace 2 años que hay una mayor matriculación, pero esto tarda un cierto tiempo hasta que lleguen al mercado, ¿no? También se junta que la administración forestal, que sigue siendo la fuente principal de trabajo autonómica de las 17 autonomías, contrató mucha gente en el momento del comienzo de las autonomías y estas personas se están jubilando en este momento. Y también hubo años que no hubo plazas. Entonces esto también ha generado un efecto succión muy potente. ¿Cómo celebráis estos 175 años? Creo que hay diversas actividades en las comunidades autónomas, ¿no? Sí, exacto. Ha habido un acto en la Escuela de Montes de Madrid, que es la más antigua, que es la que realmente hereda el arranque del año 48 en el Castillo de Vicioso-Adón, luego se traslada unas décadas después al Escorial y desde el año 1918 está en Madrid en varias sedes hasta que el año 45 fue a la que está actualmente, ubicado en el campus de la Politécnica de Madrid, que es conjunto con la Complutense en toda la zona de Ciudad Universitaria. A partir de los primeros 70 se crean otras escuelas solo de ingeniería técnica forestal en Huelva y Albacete, y a partir de finales de los 90, que ya con la LRU aparecen nuevas escuelas, y en este momento pues tenemos un total de 13 donde se imparten o el grado y el máster, 9 con las dos, 4 solo con el grado, en todo el territorio. Y por lo tanto, en principio, la estructura es bastante... Y la celebración, pues se está haciendo una serie de celebraciones que lidera la Escuela de Madrid. El día 4 hubo en concreto una conferencia a primera hora y luego se está pendiendo un acto en el Castillo de Vicioso-Adón para recordarlo, y en las comunidades autónomas pues están haciendo plantaciones de árboles para recordar esta efeméride.
Hay una frase, un lema de la Escuela de Ingenieros de Montes que me gusta, el de 1848, que dice: saber es hacer y el que no hace no sabe. O sea, no es simplemente con conocer la teoría, sino poner en marcha esa práctica y actuar sobre el mundo. 175 años de defensa y de mejora del medio ambiente con la ingeniería de montes. Eduardo, gracias por habernos acompañado hoy en el programa. Un placer.